Buenos días, gracias por sintonizar a Facebook aquí para yo con unos cuantos minutos de compartir la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón ayer. Lo hice en inglés, pero quería hacerlo hoy en español. Y quiero hablarles sobre honrando a los que nos ministran. Amén. La Biblia enseña eso bien claro, que debemos de honrar a las personas que Dios ha llamado al ministerio para ministrar la palabra de Dios, para ayudarnos a crecer. Y lo dice exactamente cómo debemos de hacerlo. Y cuando personas practican este principio en su vida y honran a esos que Dios ha mandado a ministrarnos, entonces hay una bendición que viene de Dios hacia a esos que ponen en práctica este principio. Vamos a primeramente leer 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Aquí el Espíritu Santo por Pablo está inspirado de decir esto. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Note que Dios nos dice aquí que debemos de honrar a esos ministros que particularmente enseñan y predican la palabra. Y hay dos formas que honramos a un ministro. Una es el respeto que le damos, la apreciamiento por su ministerio, pero también debemos honrarlo financieramente. ¿Por qué? Porque esta es la forma que Dios ha designado por cual Él paga salarios a sus ministros. Cuando una persona es llamada al ministerio, yo no estoy hablando de una persona que se llamó, yo estoy hablando de una persona que es llamada por Dios al ministerio. La intención de Dios es que esa persona llegue a un punto en su ministerio donde puede dedicarse completamente al ministerio y no tener que estar saliendo en el mundo y trabajar un trabajo secular y al mismo tiempo hacer su ministerio. Él quiere que se dedique completamente. Eso es la voluntad del Señor. Cuando una persona empieza, como nadie lo conoce, muchas veces ustedes tienen que hacer las dos. Pero es mucho más fácil para un ministro cuando puede dedicarse tiempo completo al ministerio y no estar envuelto en otras cosas. Oye mejor de Dios y Dios lo usa más efectivamente para ministrar a las personas. Así que es muy importante que entendamos este principio. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo nos revela eso otra vez. Y nota que cuando hacemos esto estamos honrando al ministro, pero al mismo tiempo estamos honrando a Dios. Y le voy a enseñar eso ahorita en un momento. Pero vamos a leer 1 Corintios 9, verso 7. Empezamos en verso 7. Y vamos a leer hasta el verso 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Bueno, yo estuve en la militar por 3 años y la militar me provió todo. Me dio donde vivir, ropa para vestirme, ropa interior, comida, vacunas, cualquier tratamiento médico. Todo me lo dio la militar. Y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Dios lo llama a uno a ser un soldado en el reino y trabajar para Él, y Él es responsable para ministrarle lo que esa persona necesita, pero Él lo hace por personas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre o no dice también la ley? Así que él dice, ¿estoy diciendo eso solamente como un hombre natural? ¿Estoy hablando aquí de cosas naturales o estoy hablando de una ley espiritual? Y él se da la respuesta él mismo, donde él dice, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tienes todos cuidado de los bueyes? En el Viejo Testamento, los hijos de Israel tenían los bueyes que lo amarraban a una rueda y le daban vuelta a la rueda así. Y esa rueda machucaba el trigo. Y cada rato el buey bajaba la cabeza con un poquito de trigo. Y Dios lo puso en la ley, que ese buey tenía el derecho de comerse el trigo porque estaba trabajando.
Pero esto es una ley espiritual, no es solamente una ley natural para el buey. Porque él dice aquí en verso 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, el que ríe con esperanza de recibir del fruto. Él dice, Dios puso eso aquí para nosotros, hablando del ministerio, porque la persona que ministra a otros debe hacerlo con la esperanza que ellos le van a ministrar para atrás. Eso se llama dar y recibir. Dar y recibir. Uno que está en el ministerio da lo espiritual, la revelación que Dios le ha dado a uno, por medio de pasar tiempo con Dios, en oración, en el estudio de la palabra, la comparte con las personas para que ellos no tengan que hacer la tarea de hacer todo lo que ellos han hecho, de estudiar, de buscar de Dios. Ahora ellos están recibiendo bien fácil y se les está dando esa información y está alimentando su espíritu y está causando que ellos crezcan. Pero ellos tienen un derecho o un mandato de Dios de devolverle para atrás lo económico a ese ministro. ¿Por qué? Porque Dios le paga salario a sus ministros. Eso se encuentra en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tú puedes leerlos, ahí creo que es número 18 y en otros lugares, donde esa es la forma que Dios usa para pagarle a sus ministros su salario para que ellos puedan mantenerse, para que ellos puedan atender su familia, para que ellos puedan correr su ministerio. Y entonces dice aquí, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, él está hablando ahí de la palabra, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? No. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Dios ha puesto el sistema. Se da lo espiritual y uno recibe para atrás lo material para sostenerlo a uno. Y haciendo eso estamos honrando, como dice ahí en 1 Timoteo 5:17, a no solamente al ministerio, pero a Dios. Porque en Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y dice que Dios te va a bendecir, que tus graneros van a estar rebosando, etcétera, etcétera. Note que uno honra a Dios diezmando y ofrendando, pero al mismo tiempo uno honra a la persona que le está administrando. Vimos eso en 1 Timoteo 5:17. Entonces Jesús dijo, todo lo que, el que te recibe a ti, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, recibe al Padre. Todo lo que hacemos en su nombre a otro, se lo estamos haciendo a él. Amén. Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Tú puedes leerlo ahí cuando tengas tiempo. La parábola, varias parábolas que él puso ahí, y las parábolas de las ovejas y los cabros. Entonces dice, verso 12, si vosotros participan, si otros participan de este derecho sobre vosotros, nota que esto es un derecho que uno tiene como ministro de recibir ofrendas a la persona que le está administrando. Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuándo más nosotros? Él está diciendo, nosotros tenemos más derecho que otros porque nosotros fuimos los que comenzamos esta iglesia. Pablo inició esta iglesia, la plantó, la edificó, pero los otros ministros que venían pasando por ahí, ministrando, también tenían derecho a recibir ofrendas de ellos, para ellos sostenerse. Pero Pablo dijo, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuándo más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo no tengo el tiempo para leer todas estas escrituras porque yo trato de mantener estos estudios a 15-20 minutos, pero cuando tenga tiempo lee 2 Corintios, verso 11, verso 7 a 15, y 2 Corintios 12-13. Y tú vas a ver ahí que la razón que Pablo no recibió ofrendas de ellos, pero la recibió de otras iglesias, era por cuenta que él quería hacer manifiesto los falsos apóstoles que decían que son como Pablo y trabajan igual que Pablo. Y Pablo decidió no tomar ofrendas de esta iglesia para que mostrarle el motivo de estos falsos apóstoles, que es el dinero. Gente que son falsos, y hay gente falsa hoy que operan como ministros de Dios, pero son ministros del diablo. La Biblia enseña eso en el libro de 2 Corintios 11, que el diablo se manifiesta como un ángel de luz y igual sus ministros. Y un falso ministro, un falso apóstol, profeta, sea lo que sea, siempre la motivación es el dinero de la gente. Amén. Y uno nunca debe de usar la palabra de Dios para
para manipular a las personas de dar dinero. Amén. Nunca debe ser eso nuestro ¿cómo se dice? Nuestro motivo. Debemos enseñar estas cosas porque esto es la palabra de Dios y lo debemos hacer con integridad, no para manipular a las personas, y debemos estar practicando lo que enseñamos. Amén. Porque el justo vivirá por fe. Pero hay gente falsos, entonces había gente falsos en el día de Pablo y él quería traerlo a la luz, entonces decidió no tomar ofrendas de ellos para que ellos vieran el motivo de estos falsos apóstoles que eran mentirosos, eran falsos, porque eran motivados por el dinero de la gente y lo único que querían hacer es manipular a las personas. Y entonces esa razón, y después tuvo que pedirle perdón a ellos, ahí en 2 Corintios 12:13 creo que es, le pidió perdón a ellos por haber recibido ofrendas de otras personas y no de ellos. Y le dijo, perdóname de este mal. ¿Por qué dijo eso? Porque le hizo mal a ellos cuando él limitó a ellos de devolverle para atrás, sembrar en el buen terreno de Pablo sus finanzas en fe, porque ellos van a recibir una cosecha cuando siembran su semilla en un buen terreno. Y Pablo dijo, perdóname por este mal. Pero esa fue la razón que lo hizo. Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 13, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nota, el Señor ordenó esto, que la forma que un ministro recibe su recompensa para poder mantener su familia, para poder hacer la obra de Dios que lo llamó, es por medio de las ofrendas que personas traen para ayudarle a él. Y uno debe de estar diezmando en la iglesia local donde uno pertenece y lo están alimentando, pero a veces de pagar diezmos y dar ofrendas. Se encuentra en Malaquías capítulo 3. Y diezmos se pagan. Mateo 23 enseña eso. Hebreos 7, verso 1 hasta 14 enseña eso. Abraham pagó diezmos al Melquisedec, que era el Cristo encarnado en el Viejo Testamento. Jesús aprobó en Mateo 23 de diezmar. Y la palabra diezmar quiere decir 10%. Y eso se paga. ¿Por qué? Porque el diezmo es santo a Jehová. Abajo de la ley, Dios le dijo a los judíos en Levítico 27, 30 a 32, que si usaran una parte del diezmo, que le den al 20%. Pero la Biblia habla de diezmar y ofrendar. La palabra ofrenda en Malaquías capítulo 3 hablando de un regalo. Y ofrendas realmente son las semillas que sembramos. Amén. Y Dios dice, dice, robará el hombre a Dios en Malaquías capítulo 3, versos 6 a 12. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Debemos hacer las dos cosas. Y entonces dice, trae todo el diezmo al alfolí. Nota que no dice, trae todo el diezmo al alfolí, o la cual es hoy la iglesia local. Él no dice, trae todos los diezmos a la ofrenda, dice, trae todo el diezmo al alfolí, a la iglesia local. ¿Por qué? La iglesia local debe ser apoyada financieramente por los diezmos de las personas que tienen en esa iglesia y están siendo ministradas. Esa es la forma que ellos apoyan a su pastor para que él pueda tomar un salario, para que él pueda correr su ministerio. Pero ofrendas deben de ser dadas a los otros ministros, porque hay 5 dones del ministerio que se encuentran en Efesios 4, versos 11 a 16. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. El pastor tiene una congregación, los otros 4 no. Entonces, esos otros 4 están dependientes en este principio, en la cual estoy enseñando que las personas que están recibiendo beneficios de su ministerio siembren en su ministerio ofrendas, no diezmo. El diezmo pertenece a la iglesia local. Ofrendas. Y que lo hagan en fe y en amor. Amén. No porque se sienten forzados, obligados. Tenemos que hacer todas las cosas que hacemos por fe y amor. Amén. Fe y amor. Y lo hacemos porque este es un principio que Dios ha puesto en su palabra. Y Jesús dijo, Pablo dijo que Jesús dijo en Hechos 20:35 que es más bendito dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das ofrendas, 2 Corintios 9, versos 6 a 12 dice que Dios multiplica tu sementera y Él causa que toda gracia abunde sobre ti. Así que el dar ofrendas, amén, en fe y amor, y abajo de la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, causa no solamente que Dios multiplique lo que tú des para atrás, pero que cause que toda gracia abunde sobre ti. Favor de Dios. Eso se encuentra en varios lugares. Yo voy a citarte 2 y no tengo tiempo para leerlo, pero tú debes tomar el tiempo de leerlo, estudiarlo cuando puedas. En 2 Reyes capítulo 4
y capítulo 8. La historia de la mujer tsunamita. Es una mujer que era rica porque estaba casada con un hombre mayor de edad de ella, y en ese tiempo daban un lote por una esposa y él tenía plata. Y entonces, pero ella veía el profeta pasando por ahí, por donde ella vivía, y ella quería que él viniera a comer, y lo hacía ella iniciaba ese contacto y insistía que él viniera a comer en su casa. Me imagino que ella mandó una sierva, un siervo que lo invitara. Y bueno, el profeta Elías vino y comió con ella varias veces, y entonces ella empezó a conocerlo, y un día le dice a su esposo, me imagino cuando se van a acostar por la noche, están hablando, y le dice: yo percibo que esto es un siervo de Dios, vamos a hacerle un aposento, un cuarto en el segundo piso, y vamos a poner muebles, vamos a ponerle ahí una lámpara, una mesa, una silla, una cama, para que él pueda comer y estar cómodo aquí. Y el esposo se puso de acuerdo y lo hizo. ¿Y qué pasó? Que el profeta Eliseo le dijo, perdón, Elías le dijo a Eliseo, perdón, le dijo a su siervo, Gehazi, ¿qué podemos hacer por esta mujer que ha tenido usted cuidado con nosotros? Y él le dice a ella, él le dice al profeta, yo noto que su esposo está viejo y no tienen hijos, amén. Y entonces él llama a la mujer y le dice: de aquí al año que viene vas a abrazar un hijo. Y ella le dijo a él: no me mientes, siervo de Dios. Lo llamó un mentiroso, no creyó nada de lo que él dijo. Pero Dios se lo cumplió de todas maneras, porque Dios le dio gracias a esa mujer por cuenta que ella era una mujer de Dios. Ella amaba a Dios, ella es sensitiva a Dios, y lo hizo por amor y por fe para bendecir a este profeta. Y Dios la bendijo con un hijo, aunque ella no creyó, amén, porque tenía gracia. Después el hijo se murió, ustedes saben la historia, Dios lo resucitó de los muertos. Y en 2 Reyes capítulo 8 viene un hambre por 7 años, Dios se lo muestra al profeta Eliseo, y entonces, perdón, porque yo pienso en inglés, tengo que traducir todo en español, así que a veces que se me olvida, Eliseo es Elijah o es anyway, entonces viene un hambre por 7 años, y entonces, ¿qué pasa? Que él viene a advertirle a ella que hay un hambre por 7 años y que se vaya, y ella hizo caso y se fue. Bueno, cuando se fue, el rey, el gobierno tomó control de toda su propiedad, se la quitó, y ella regresa después de 7 años y va a hablar con el rey porque quiere saber por qué le tomaron la casa. Y el rey está hablando con Gehazi, el que era siervo de Eliseo, y le pregunta: cuéntame los milagros que Eliseo hizo. Y Eliseo hizo dos veces los milagros de Elías. Y él le empieza a contar a la mujer que Dios levantó de los muertos en medio de Eliseo. Y entonces él, terminando la historia, entra la mujer y él dice: aquí está ella con su hijo. Y él va y habla con la mujer, confirma todo y demanda que le devuelven a ella la casa, la propiedad y lo que cosecharon por 7 años. ¿Por qué? Esa mujer tenía gracia. Y entonces también en 1 Reyes 17, otra historia que puedes leer, la mujer, la viuda ahí en Sarepta, Dios le mandó a ella, la ordenó que sosteniera el profeta durante un hambre de 3 años y medio. Y cuando el profeta llegó a ella, y ella estaba con el último bocado, pero decidió de compartirlo con él y creyó la palabra del Señor que salió por la boca del profeta. ¿Y qué pasó? Dios la sostenió supernaturalmente por el resto de ese hambre, y cuando se murió el hijo, Dios resucitó a su hijo de los muertos, porque Dios causa que toda gracia abunde sobre nosotros. Así que no solamente conforme a lo que dice 2 Corintios 9, versos 6 hasta 12, multiplica nuestra sementera, pero Él hace que toda gracia. Esto abre la puerta para favor que venga sobre uno cuando uno es un dador alegre, cuando uno obedece estos principios. Entonces vamos al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, déjame leer esta escritura y unas cuantas más y voy a terminar. Gálatas capítulo 6, empezando por verso 6.
Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. En la Biblia dice en Romanos 8, verso 7, que esos que están en la carne no pueden agarrar a Dios. Y cuando personas no devuelven para atrás lo material para ayudar a la persona que le está administrando, están sembrando para la carne, son egoístas y no están obedeciendo el mandato de Dios y no tienen confianza en Dios, que Dios va a cumplir su palabra y va a multiplicar su sementera. Y están sembrando en la carne, y en la carne van a llegar a corrupción. Mas el que siembra en el espíritu llegará a vida eterna. En la Biblia dice en Juan 6:63 que mis palabras son espíritu y son verdad. Cuando uno actúa en la palabra, uno está sembrando en el espíritu. Ser carnal es sembrando en la carne. Entonces, esto es lo que dice ahí, que una persona que no devuelva atrás lo material cuando están siendo alimentados, están en la carne y no van a recibir la bendición de Dios, están cosechando corrupción. Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hay gente que tratan esto por unas cuantas semanas y no ven resultados y se cansan. Esto no es algo que uno trata, esto es algo que uno cree, amén. Que uno lo ve y lo recibe como revelación en su corazón y uno actúa en esa palabra y no deja que el diablo se la quite, amén. Porque el diablo enseguida que la palabra es sembrada, Marcos capítulo 4 dice que viene enseguida a robar la palabra. Esto es algo que trabaja, eso es algo que yo he practicado por 36 años, que sé que trabaja, lo he visto trabajar en mi vida, se lo he enseñado a personas. Yo pastoreé en Elizabeth, New Jersey, hay personas que pueden testificar de eso, que me conocen a mí, yo fui su pastor, que personas en nuestra iglesia que no hablan el idioma de inglés pudieron prosperar, comprar su propia casa. Uno de los mayores testimonios era de una mujer que vino a los caminos del Señor por nuestro ministerio y tenía 4 hijos. Ella estaba en el sistema de welfare y todos los meses diezmaba $400 y yo sabía que era de lo que le daba el gobierno, de $1,000 por cada hijo. Y yo me sentía mal realmente en tomar ese dinero y no quería que ella lo hiciera. Y un día Dios me dijo, si tú no le recibes los diezmos de ellas, yo no puedo bendecirla. Y ella y lo hice. Y ella, después de un tiempo, se consiguió un trabajo con Costco y la elevaron. Y después de un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, fue de un año, pudo comprar su propia casa. Y era muy lejos de la iglesia que yo estaba pastoreando y la ayudé a encontrar una iglesia cerca de donde estaba viviendo. Eso es uno de muchos testimonios por cuenta de personas que operan estos principios. Entonces el verso 10 dice, así que según tengan las oportunidades, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Si tomamos en contexto este verso, la familia de la fe está hablando aquí del ministerio, de los que lo están enseñando. Déjame terminar con esto. Vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Y vamos a leer unas escrituras. Porque en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento el principio es igual. Dios nunca quiso que el tribu de Leví trabajara en la tierra. Dios lo llamó a ellos para atender la casa de Jehová, para enseñar la ley al pueblo de Dios, para orar por ellos y ofrecer su sacrificio por medio de ellos, y no están involucrados más nada. Y cuando Dios le dijo a Josué, divide la tierra, le dijo claramente, no le des tierra al tribu de Leví. Y entonces Dios dice aquí en verso 27 de Deuteronomio 14, no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte de heredad contigo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que él era su heredad, que no estaba dispuesto a trabajar en la tierra, que estaba dispuesto a dedicarse completamente a las cosas de Dios y que ellos iban a ser sostenidos por Dios por medio de los diezmos de las ofrendas de las personas. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda
que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano se hiciera. Así que Dios dice, cuando tú apoyes al levita, yo voy a bendecir toda la obra de tu mano. Y si tú lees número 18, tú vas a ver ahí que Dios dice que esa es la forma que Él le pagaba el salario por el trabajo que ellos hacían en la casa de Jehová. Entonces, Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Verso 28 hasta 31. Y habrá para ellos heredad. Y habrá para ellos heredad. Yo será su heredad. Pero no les daré posesión en Israel. Yo soy su posesión. Hablando de la tribu de Leví. La ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las premisas de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presenta de todas tus vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestra casa. Nota, para que repose la bendición en vuestra casa. Cuando algo reposa, eso se está quedando ahí. Amén. Se está quedando ahí. Y cuando habla de la casa, no está hablando de tus cuatro paredes, está hablando de tu familia. Y eso es lo que vimos en la vida de ahí en 2 Reyes capítulo 4 de la mujer sunamita, también en la viuda de Sarepta, en 1 Rey 17. La bendición reposó sobre su casa por cuenta de obedecer estos principios. Now, yo iba también a leer, pero siento de leer una escritura más en 2 Crónicas 31. Now, tú puedes leer el libro de Nehemías 13 cuando tenga tiempo, capítulo 13, pero quiero leer 2 Crónica, no Crónica, 2 Crónica, capítulo 31, porque había tiempos cuando Israel no obedeció estos principios de apoyar el ministerio, y muchas veces era por cuenta de malos reyes. Por ejemplo, Acaz, si tú empiezas a leer de verso 27, capítulo 27, 28, por ahí, Acaz era el padre de Ezequías y era malo. Él llevó a Israel a idolatría, ofrecían los primogénitos como un sacrificio a dioses ajenos y los quemaban en el fuego, y edificó altar, y la casa de Dios fue abandonada porque los sacerdotes ahora tenían que ir a trabajar en el campo y la palabra no era enseñada. Cuando Ezequías, que tenía una buena madre, amén, y fue la que lo levantó a él para ser un hombre de Dios, porque él fue un buen rey. Dice en verso 4, cuando él fue rey, dice, mandó también, está hablando de Ezequías, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y los levitas para que ellos se dediquen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado a los hijos de Israel, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitasen en las ciudades de Judá dieron el mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Así que hicieron esto por 4 meses. Dice, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo de Israel. Y preguntó a Ezequías de los sacerdotes y los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, no hemos saciado y no ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Nota que Dios, cuando ellos comenzaron a obedecer el mandamiento, Dios lo bendijo tan grandemente que hubo suficiente para hacer la obra del ministerio, hubo suficiente para atender
la familia de los sacerdotes, y con todo eso sobraba, porque Dios había bendecido su pueblo grandemente. A lo mejor tú me estás oyendo hoy y tú no estás siendo obediente en esas áreas, en el dar, recibir, en a lo mejor diezmar en tu iglesia local, o a lo mejor Dios te ha hablado de apoyar otro ministro con ofrendas y no lo has hecho. Arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname, confieso mi pecado conforme al 1 Juan 1:9 y hago una dedicación de este día de poner en práctica estos principios, no porque me siento obligado, porque lo veo en la palabra y quiero hacerlo, porque quiero tu bendición en mi vida. Amén, eso es lo único que tiene que hacer y empezar a hacer lo correcto, y espero oír buenas noticias de ti. Bueno, espero que has sido bendecido por este mensaje que he ministrado, y siéntate libre de compartirlo en tu Facebook si quieres, y que pase un tremendo día bendecido.